Abrí tu Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Voy a tomarme unos minutos nada más para recordarte, repasar, revisar lo que dice la Biblia en cuanto a la misión y nuestra participación en ella. 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 4, dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esta mañana hablábamos sobre, uno de los conceptos que compartíamos tenía que ver con la mirada de aquellas personas que están en necesidad, y decíamos que teníamos que mirar como miraba Jesús. La Biblia dice que Jesús miraba con compasión. Ahora, cuando vemos que este mundo está cegado, está ciego, nos preguntamos, ¿y entonces cuál es mi parte en este asunto? ¿Cuál es mi parte en este asunto? Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y yo me preguntaba mientras leía este par de párrafos bíblicos, ¿cuál es mi parte dentro de la misión? ¿Cómo hago yo misión? Y decíamos esta mañana que donde no van mis pasos, van mis pesos. Y puede venir en cualquier color. Y no sé si habrás notado, pero en cada uno de los proyectos, los pesos están en verde. Porque es la moneda fuerte. Y yo no sé si has venido preparado para ofrendar en verdes, en naranjas, en violetas, en lo que fuese, pero lo importante es que tu corazón se involucre en la misión. Y voy a usar 3 conceptos que, repito, no son nuevos. Quizás algún jovencito lo escuche por primera vez, pero la palabra de Dios es clara para decirnos que puedo involucrarme en la misión al menos con 3 cosas. En primer lugar, obrando. Y quiero resaltar lo que dice la Biblia con respecto al hacer. Y la Biblia dice que debo hacer discípulos. ¿Cómo obro la misión? Haciendo discípulos. Mateo 28, 19. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Solamente como apostilla, solamente como un detalle, Dios no nos ha llamado a hacer reuniones, ni congresos, ni campamentos. Dios nos ha llamado a ser discípulos. 2 contestaron. Dios nos ha llamado a ser discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Nuestros? De ninguna manera. Por eso te sugiero, no está mal que lo hagas, pero yo te sugeriría que en vez de usar la palabra "este es mi discípulo", es un codiscípulo, es un compañero de discipulado, de caminar cristiano junto conmigo. Estamos juntos intentando ser cada vez más parecidos a Jesús, obrando. ¿Y cómo obro? Haciendo discípulos, pero en segundo lugar, hablando de Cristo. No solo haciendo, sino hablando. Está bien, don Francisco de Asís dijo alguna vez: vamos a predicar el Evangelio, y si es necesario, hablemos.
Y bueno, es muy romántica esa frase. Mírame aquí, por favor. Pero yo no sé si están así. Es muy romántica y hasta la hemos considerado como una ley de Dios. Pero yo no sé si están así. Y quizás la intención de Francisco al decir eso es, mira, tenés que vivir como cristiano para que otros al verte puedan al menos sentir una atracción hacia lo que vos estás viviendo. Pero en algún momento vas a tener que hablar de Cristo. Porque el Evangelio es una buena noticia. ¿Sabes qué? Hasta Jesús en la cruz predicó el Evangelio hablando. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el Evangelio hay que predicarlo con palabras. Sea la lengua que uses, sea el idioma que uses. Pero tenés que hablar de Cristo. No estoy hablando de un lenguaje verbal, sino también de un lenguaje gestual, pero hay lengua que tiene que ver con hacer señas para que alguien hipoacúsico pueda entenderlo. Pero es un lenguaje. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, pero también en Judea, pero también en Samaria y también en los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué tengo que hacer para obrar la misión? Número 1, hacer discípulos. Número 2, tengo que hablar de Cristo. Pero escucha, en tercer lugar, ¿cómo hago? ¿Cómo obro? Escucha que esto es un detalle importante. Habitando entre los que no conocen de Cristo. Habitando entre los que no conocen de Cristo. Una de las tendencias más comunes y naturales que tenemos los cristianos o los incrédulos cuando nos encontramos con la cruz y nos contextualizamos en una religión, permitime la expresión, vos me vas a entender, cuando nos acostumbramos tanto a estos círculos, nos olvidamos de aquellas personas que están en esclavitud, de aquellos que están cegados, de aquellos que están presos, de aquellos que están en la oscuridad de las tinieblas de su propio pecado. Voy a tomar como referencia al profeta Ezequiel. Y dice la Biblia en Ezequiel, en el capítulo 3, en el versículo 14 al 16, el Espíritu me levantó. Es que estamos dormidos, mis hermanos. Y entonces el Señor nos tiene que despertar y nos tiene que sacar de allí. Nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. Y dice el texto bíblico, el Espíritu me levantó y el Espíritu se apoderó de mí. Quiero explicarte esto, no es una experiencia estática o carismática en el término o en el lenguaje más popular en el que lo podemos usar, pero sí es la presencia del Espíritu Santo tomando control del creyente. Y dice la Biblia aquí, el Espíritu me levantó, el Espíritu se apoderó de mí y fui amargado y fui enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del rey Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Hijo de hombre, dice Dios, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviérteles de mi parte. Es que aquí está el hacer discípulos, está el hablar, pero hay un detalle. No lo hacía a la distancia, lo hacía habitando con ellos. Dice el texto bíblico, se sentó con ellos durante 7 días. Quienes han tenido una experiencia en la misión, sea de una cultura en el mismo país o una experiencia transcultural, entienden de que debo hacerme al judío porque él es judío, y debo hacerme al gentil porque él es gentil, y debo hacerme al niño porque es niño, y debo hablar el lenguaje de los adolescentes porque son adolescentes. Recién compartíamos con algunos amigos esto de las nuevas etnias no alcanzadas. Y una de las etnias más populares no alcanzadas en nuestro país es la etnia de los hipoacúsicos, de los sordomudos.
porque se sabe que hay una lengua llamada lengua de señas. ¿Y quién la habla? Y entonces para hablar con un hipoacústico yo tengo que aprender a hablar en su idioma. Esto es habitar con aquella persona que no conoce a Cristo. Entonces, número uno, haciendo discípulos. Número 2, hablando de Cristo. Número 3, habitando con el incrédulo, con la persona que no conoce a Cristo. Pero escucha bien, porque solamente estoy pensando en el obrar. ¿Cómo me involucro en la misión? Obrando. Y ya te dije 3, pero la cuarta es esta: hospedando al mensajero. Es interesante lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 24. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Y dice el verso 33, has hecho bien en venir, Pedro. Has hecho muy bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Y sabes, quiero decirte 2 cuestiones aquí que son interesantes. En primer lugar, hospedo al mensajero cuando hago lo que hizo Cornelio. Invito a mis amigos y a mis familiares y preparo el ambiente, la atmósfera para que el evangelio llegue a esas personas no alcanzadas. Y entonces quizás yo no tengo el don, la capacidad, la facilidad espiritual para hablar de tal manera que como la tiene aquellos que sí han recibido esta facultad. ¿Estoy siendo claro? Pero yo he preparado el contexto, yo he preparado el ambiente, yo he preparado mi hogar. Yo soy un anfitrión voluntario y hospedo no solo a las personas que no conocen a Cristo, sino también hago sentir en casa a aquella persona que trae el mensaje. Pero en segundo lugar, un detalle interesante. Mirá la historia de Gallo en la Biblia. Dice la Biblia que no solo hospedó a uno, hospedó a toda la iglesia del Señor. Y muchos misioneros itinerantes viajan kilómetros y kilómetros. Y en nuestras casas están acondicionadas solamente para nosotros. ¿Y sabes cómo aporto a la misión? Obrando. ¿Y cómo obro? No solo haciendo discípulos, no solo hablando de Cristo, no solo habitando entre los incrédulos y hablando su lenguaje, sino también hospedando al mensajero. Pero en segundo lugar, ¿estás conmigo? Sí, en segundo lugar. Y vos me dirás, pero Andrés, no solo obrando, sino también orando. Sí, orando. Ahora, la Biblia es clara cuando nos dice por qué orar. Tenemos que ser específicos en nuestra oración. A mí me encantó quien fue asignado, tomó la responsabilidad de orar por cada uno de los proyectos. Me encantó decir amén, amén, amén a cada uno de los detalles. Porque la palabra de Dios nos dice que seamos específicos. Y entonces, ¿por qué debo orar? Número uno, tengo que orar específicamente por personas que escuchan. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, te ruego que ores. ¿Por quién tengo que orar? Dice Timoteo, tenés que orar por todos los seres humanos. Pedile a Dios que les ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los que están en autoridad, por los reyes, porque esto es bueno. Esto le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Decí conmigo un fuerte amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que todos se salven. Y hay 8.000 millones de personas en nuestro planeta y la gran mayoría no conoce a Cristo. Por lo tanto, Dios quiere que todos se salven y tengo que orar para que los oídos se abran. Termina el texto diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y ese es Cristo, Jesús, el hombre. Tenemos que orar. Señor, te pido que abras los oídos de aquellas personas a las cuales se les va a predicar el evangelio. Una oración concreta. En segundo lugar, y hoy se nos decía que tenemos que orar por no solo personas que escuchan. Número 2, escuchá y anotá, por puertas abiertas.
por puertas abiertas. Dice la Biblia en Colosenses 4:3, oren también por nosotros para. Don Luis Carballosa suele decir en sus comentarios bíblicos que cuando encuentres un para en la Biblia, pares, porque ahí está el propósito. Y dice el texto bíblico, oren también por nosotros para. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Señor, abrí la puerta. Abrí la puerta, Señor. Que me pregunten. Quizás no tenga la libertad para hablar porque el contexto es hostil. Pero que al menos me la dejen picando para que yo entre al área y cabecee. Señor, que tenga la oportunidad, que se abra una puerta. Y a veces las puertas no están solamente en los hospitales o en los nosocomios, donde hay sufrimiento. ¿Sabes? Participo en un ministerio evangelístico y misionero llamado Surcos de Vida. Tiene una particularidad y hace música. Y otra particularidad, la música que hace Surcos de Vida es folclórica. Y sabés que cuando Surcos de Vida canta sus canciones, lo hace pensando literalmente en aquellas personas que no conocen a Cristo. En una ocasión nos invitaron a participar en un evento y lo presentaron de esta manera: para los marginados de arriba. Para los marginados de arriba. ¿Quiénes eran? Los empresarios, los de la Cámara de Comercio, los diputados, los concejales de la capital en una de las provincias argentinas. Y cuando nos presentamos allí y predicamos el Evangelio, había gente que escuchó el Evangelio por primera vez, porque ellos, que lo tienen todo, también están cegados y esclavizados. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿estás orando por puertas que se abran? No solo para los marginados de abajo, es fácil de encontrarlos. Allá anda a una villa miseria, a una favela, y vas a encontrar a gente que no conoce a Cristo y está en profunda necesidad. Pero también anda a los estratos sociales donde el dinero llega, pero el Evangelio cuesta que llegue. Por puertas que se abran. En tercer lugar, por una predicación clara y fiel. Por una predicación clara y fiel. ¿Sabes? La Biblia dice esto en Colosenses 4:4. Oren para. ¿Para qué querés que oremos, Pablo? Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que lo debo hacer. A ver si soy claro o redundante al mismo tiempo. Muchas veces damos vuelta. Mi abuela decía mucho gregre para decir Gregorio, porque no vamos al grano. Y hoy hablamos de que el Evangelio tiene al menos 2 o 3 elementos básicos. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar del amor de Dios, tenemos que hablar de la fe en Jesucristo, tenemos que hablar del arrepentimiento, tenemos que hablar de eso. Ese es el Evangelio. Y a veces damos vuelta y no sabemos cómo presentarlo. Entonces, si no sabemos, si tenemos debilidades, ¿por qué no le pedimos al Señor, Señor, que la predicación sea clara, pero también que sea fiel, que hasta un niño lo pueda entender? Nunca voy a olvidar cuando era mucho más pibe de lo que soy ahora, que preparaba algunas presentaciones para hacer mis presentaciones, mis conferencias y sermones. Y entonces llamaba a mi hija más pequeña, hoy tiene 20 años, y le preguntaba si entendía las imágenes que el papá había diseñado para presentar la conferencia. Y entonces ella me decía que sí o que no. Y ella se acuerda, había un eslogan que teníamos: si lo entiende un niño, lo entiende un grande. Entonces, cuando presentemos el Evangelio, lo tenemos que hacer de una manera fiel a la palabra, al corazón de Dios, pero también de una manera clara. De una manera clara. ¿Por qué oramos? Oramos por puertas abiertas, oramos por personas que escuchen, oramos por una predicación clara, pero también tenemos que orar. Escucha bien, mi hermano, y los que están en el campo de la misión dirán seguramente amén a esto. Oremos por protección al mensajero. Protección al mensajero. Bien nos decía Alfred hoy, a veces disociamos la iglesia perseguida de la iglesia no perseguida. Y yo me pregunto, ¿cuál es la iglesia no perseguida? Mi hermano, mírame acá. Si
Cuando vos te levantás canchereando a la madrugada, sin encender la luz del velador, porque crees claramente que vas a llegar al sanitario, al baño, al water closet, sin ningún problema, y entonces pasás por la esquina de tu cama y el dedo meñique, te pasó, seguramente te pasó, y entonces hubo un impacto allí entre el dedo meñique y la punta de la cama, y entonces vos recordás muy bien que el que gritó no fue el dedo, fue la boca. ¿Sabes por qué? Muy simple, porque cuando un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Mi hermano, la iglesia está siendo perseguida. ¿Qué va a hacer la iglesia de Occidente, la cómoda, la que está con ventilador e internet? Tenemos que orar por protección al mensajero. La Biblia dice esto y claramente lo dice así el apóstol Pablo en Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden en sus oraciones a Dios por mí, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea. Oren, oren mis hermanos, oren porque yo estoy sufriendo persecución. Oren porque están queriendo callar mi voz. Oren por protección al mensajero. Y nos olvidamos de esto. Pero claro, en tercer lugar vos me dirás, Andrés, ¿cómo me involucro en la misión? Bueno, podés involucrarte obrando. Podés involucrarte orando. Pero en tercer lugar podés involucrarte, ¿cómo? Ofrendando. Ofrendando, claro que sí. Ofrendando. Mira, dice un amigo, pastor y predicador, en esta iglesia no le sacamos plata a la gente. En esta iglesia no pedimos plata, en esta iglesia damos, suele decir él. Y no es un cliché, porque hay contextos religiosos donde sí el mangazo está a flor de piel y en la punta de los labios. Pero ¿sabes qué? El GEA no se hizo para sacarte dinero, sino para entender de que nuestra participación en la misión no solo es obrando, no solo es orando, sino también es ofrendando. Porque donde no van mis pasos, van mis pesos. Porque la vida del cristiano, anotate esta, porque puede cambiar tu perspectiva de lo que es ser cristiano. La vida del cristiano no se mide por su duración, sino por su donación. La vida del cristiano no se mide por su duración, sino por su donación. Y su donación no solo tiene que ver con dinero, sino también con energía y también tiene que ver con tiempo. ¿Por qué debo ofrendar? Número uno, ¿o para qué? Número uno, para acortar distancias con la misión. Para acortar distancias con la misión. Hay miles y miles y miles de kilómetros en algunos casos que nos separan de aquellos que están obrando la misión en el mismo campo misionero. Hay miles de kilómetros. ¿Cómo hace el ofrendante para acortar distancias con el mensajero? Ofrendando. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:14, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora estoy atravesando. Como saben, Filipenses, dice Pablo, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Por un lado, un aplauso para los filipenses. Pero por otro lado, mi hermano, una vaca para las iglesias que no participaron. Porque el texto bíblico arranca diciendo, ustedes los filipenses se la bancaron. Fueron los únicos que acortaron distancias con la misión. Pero hay gente que de labios para afuera decía, sí, mi hermano, ¿qué te está haciendo falta? Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Sabes que nuestros pesos, sobre todo los que tienen color verde, ayudan a acortar distancias con la misión?
pero no para quitarnos el cargo de conciencia, sino para entender que mi hermano, yo mismo, porque somos uno en Cristo, estoy haciendo misión en otra parte del mundo o del planeta. Y entonces eso ayuda a que podamos participar juntos. Él obrando, yo, en este caso, ofrendando a corta distancias con la misión. Pero ¿por qué debo o para qué debo ofrendar? En segundo lugar, para abastecer las necesidades de la obra. Para abastecer. Se nos han presentado 5 proyectos sobre necesidades puntuales. Y las necesidades tienen que ver quizás con pagar un boleto en avión. Las necesidades tienen que ver con construir un edificio. Las necesidades tienen que ver quizás con ampliar un espacio físico. Las necesidades tienen que ver con levantar algo que es costoso. Hay necesidades. Y mis hermanos, el Señor nos está diciendo, el dinero ya lo tienen. El dinero ya está. Ustedes saben eso, ¿verdad? A veces le pedimos al Señor que envíe. El Señor dice, pero si ya se lo di. ¿Cómo, Señor? ¿Dónde está? Fíjate. A ver, fíjate. Y entonces vos empezás a hurgar y te das cuenta que ahí está. Que siempre estuvo allí. Nada más que era mejor comprarse un nuevo celu o unas nuevas zapas o hacer un viajecito. Pero el dinero siempre estuvo. El dinero siempre estuvo allí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la Biblia dice que el Señor nos da todas las cosas y en abundancia para que las disfrutemos. Y si Él nos ha suplido en abundancia, entonces el dinero ya está. ¿Para qué? Para cubrir cada una y todas las necesidades de la misión. ¿Para qué tengo que ofrendar? Para abastecer las necesidades de la obra. Dice Pablo en el verso 16 de Filipenses 4, cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Más de una vez, me encanta esto, más de una vez. ¿Cómo calmamos la conciencia, no? Cuando pasa la ofrenda misionera y ponemos y decimos, ya está. Es como cuando vas por la peatonal de tu ciudad, si la tenés, y ves a un linchera o a una persona en situación de calle y vos decís, ay, me mueve el corazón y le doy. Pero más adelante viste otro con la misma situación. Pero como ya le diste al anterior, ya calmaste tu conciencia. Así muchas veces hacemos con los misioneros. Porque como ya di mi ofrenda misionera, entonces ahora sí puedo gastar en mis propios deleites y caprichos. ¿Y sabés qué dice Pablo? Ustedes lo hicieron más de una vez. Verso 18. Por el momento tengo todo lo que necesito. Y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Para qué sirve entonces ofrendar? Para cortar distancias, para abastecer las necesidades. Pero en último lugar, mis hermanos, y no menos importante, pero sí trascendental, porque esto nos ayuda a, anotada, atesorar para la eternidad. Atesorar para la eternidad, porque la Biblia dice en Mateo 6:19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen, el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacená mejor tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Vas a atesorar en la eternidad. Alguien dijo con mucha razón, y lo voy a tomar prestado porque seguramente vos lo sabés, que la misión de Dios se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran, las manos de los que dan y las iglesias que los envían. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a ser enviados si nadie los empuja? ¿Cómo? Con iglesias que toman el compromiso de involucrarse en la misión. Y en la misión me involucro obrando, orando y ofrendando. Amén. Señor de los cielos, muchas gracias.
porque el primer misionero de la historia fue Jesucristo al venir a esta tierra. Se hizo como nosotros, habló nuestro lenguaje, entendió cuál era nuestra necesidad, nos confrontó con nuestro pecado, nos mostró su amor y nos prometió una esperanza gloriosa en los cielos, pero una vida abundante aquí en la tierra. Padre, ayúdanos a involucrarnos en la misión, obrando, orando y ofrendando. Y si estás, Señor, movilizando corazones en esta noche, por favor, que ninguna distracción desde el mismo infierno interfiera, obstaculice, y que seas vos, Señor, el que levante obreros, como lo hiciste con Ezequiel. Sacarnos de nuestro letargo, sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos hacia donde vos querés hacerlo, para que tu misión se cumpla en este tiempo. Padre, honramos tu nombre, pero también honramos a aquellos que son generales y soldados de tu ejército en tantas partes de este planeta, que ya nos precedieron, que ya están entre nosotros, y aquellos que se van a levantar para cumplir tu misión y hasta que tú vengas. Te lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.